Gracias, Alejito. Hermanos, no es fácil, de verdad que esta enseñanza me costó porque, bueno, al ser la última enseñanza y entendiendo que viene como una línea, pues en la localidad, yo le decía al Señor, pues el Señor me da como ese sentir de pausar un momento el tema de Timoteo y demás, y al ser la última enseñanza como hablar de algo más. Y oraba al Señor y pues pensé que de pronto el Señor me iba a dar algo así, no sé, respecto pues a una despedida emotiva o algo así, entendiendo pues que nos vamos, ¿cierto? Yo le decía al Señor como, Señor, yo quisiera compartir algo con los hermanos que de pronto pues como sí, agradecer y demás y todo. Pero el Señor me llevaba por otro lado, hermano, y pues yo he sentido en lo poco que a mí, pues Cristo me ha regalado y he podido transmitirles, que el Señor siempre me ha llevado como de pronto a un cierto sentido los mensajes o las enseñanzas que el Señor me ha permitido como de pronto han sido de pronto de alerta, ¿cierto? De pronto traer una advertencia, de pronto traer una exhortación y demás. No sé por qué, generalmente yo no soy así, pero el Señor es el que hace su obra con nosotros, con cada uno de los instrumentos que Él utiliza. Y pues le decía al Señor eso, ¿no? Oraba y hoy con el tema que comentaba Alexa, todo esto que está aconteciendo, lo que nos contaba nuestra hermana María Claudia, yo veía como una confirmación de parte del Señor respecto a la palabra que Él me había regalado para compartir con ustedes en este día, hermanos. Yo le puse como título Las artimañas de Satanás. Pero pensaría que no es algo muy, pues de acuerdo, digamos, a la situación, ¿cierto? Porque nos vamos y todo, y ustedes pensarán, chamo, hasta el último día quizás de pronto estuvo advirtiéndonos y estuvo quizás de pronto exhortándonos. Pero mis hermanos, de verdad que estamos en un momento en el que debemos estar atentos. Se están levantando muchas cosas, hermanos, y yo antes de irme, yo quisiera de verdad hacer una advertencia a la localidad. Y es la carga que el Señor me ha regalado y pues espero transmitirla en este día, mis hermanos, lo más fiel que yo pueda. Voy a hacer utilizar de manos del Señor. Permítame orar una vez más. Amén, acudir al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta hora para que tú nos ayudes a recibir tu palabra, Señor. Que dispongan nuestros corazones para que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Gracias por este espacio, Señor, por este tiempo y por nuestro compartir aquí en la localidad, Señor. Socórrenos en esta hora por medio de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las artimañas de Satanás, mis hermanos. Voy a leer un versículo que está en 2 Corintios 2:11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este versículo es dicho en cierto contexto. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, Pablo narra, digamos, cierta situación que estaba presentando en la iglesia de un caso pues de adulterio y fornicación muy grave, ¿cierto? Donde un hombre tenía por esposa a la madre, a la mujer de su padre. Sí, es lo que nos narran ahí. Y Pablo exhorta a los hermanos, ¿sí? Dice en el capítulo 5, versículo 1, dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿sí? Y en el 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y en el versículo 13 Pablo termina diciendo, porque a los que están fuera de Dios, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros, de entre vosotros. Y tremendo, o sea, es un pecado bastante grave al punto que Pablo llega pues de decir que este hermano debería ser quitado de medio de la iglesia, ¿cierto? Porque es una cosa bastante compleja la que está pasando, bastante grave. Y los hermanos no juzgaban esta situación, ¿sí? Eso estaba pasando allí en medio.
Y de pronto era muestra pues de la misma iglesia y sus falencias allí en Corintios, que veíamos que habían cierto favoritismo, tantas cosas en las que fallaba esta iglesia respecto a la cena, se embriagaban y demás y todo esto, ¿cierto? Y acontecían estas cosas también allí, pero en el capítulo 2 de la segunda carta, desde el versículo 5, está el contexto de ese versículo que nosotros acabamos de leer. Miren lo que dice Pablo, capítulo 2 de la segunda carta, versículo 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. No está del todo claro, pero la mayoría de los hermanos concuerdan que esta persona de la que Pablo está hablando aquí, se trata de este joven que él había tocado por allá en el capítulo 5 de la primera carta. Y al parecer este hermano había mostrado los hermanos habían acatado la orden de Pablo de expulsarlo, pero habían llegado a un punto de ser ya muy duro con él. O sea, algo había pasado ahí y habían sido muy duros con el hermano, al punto que él como que había mostrado frutos de arrepentimiento y aún así los hermanos no lo habían recibido en la iglesia. Es lo que se entiende de esos versículos. Y miren lo que dice: perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, este hermano se encontraba en un estado terrible, o sea, la tristeza lo estaba consumiendo, ¿cierto? Lo estaba devastando y aún así los hermanos no lo perdonaban, no lo habían recibido de vuelta en la iglesia. Y miren lo que dice Pablo en el 8: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y ahí viene el versículo que leíamos al principio: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tremendo, tremendo, porque Pablo está haciendo una advertencia a la iglesia, ¿sí?, de una situación que la iglesia debió juzgar de mejor manera, hermano, ¿cierto? Un hermano sí, estuvo bien haber pues tomado las acciones que se hicieron, pero mis hermanos, nosotros sabemos, ¿quién más? ¿Sí? Que nosotros sabemos que Dios es misericordioso, que Dios nos perdona. Y este hermano se había arrepentido y había mostrado frutos verdaderos de arrepentimiento, y aún así los hermanos no lo habían perdonado. Y esta situación la aprovecha Satanás para crear, y por medio de sus artimañas, discordias en su iglesia, hermanos. Sí, no, ese hermano ya no, definitivamente Pablo dijo que lo expulsáramos, que tal, tal, ¿cierto? Y eso no nos deja estar en sumo gozo con el Señor, hermanos. Pero ¿qué son las artimañas? Miren esta definición. Las artimañas son trucos o manipulaciones diseñadas para engañar a alguien. Las artimañas del diablo son aquellos esquemas, estatutos que utiliza Satanás para atraparnos mediante la tentación, la amenaza o la intimidación. Hay un hermano que escribe un libro que se llama Preciosos regalos contra las artimañas de Satanás. El hermano se llama Thomas Brook y este libro es como de 1600. Él era un puritano. Y miren lo que el hermano dice en este libro. Dice: Cristo, la Escritura, vuestros propios corazones y las artimañas de Satanás son las 4 cosas principales que deben ser estudiadas y escudriñadas en primer lugar. Si alguno abandona el estudio de estas cosas, no puede estar seguro aquí ni ser feliz en el futuro. Satanás ha echado tal semilla de pecado en nuestras almas que ahora no puede tentarnos, sino que estamos dispuestos a asentir. No puede conspirar contra nosotros, sino que nos conquista. Cualquier pecado al que el corazón del hombre sea más propenso, el diablo lo ayudará a avanzar. ¿Usted ha visto eso? Sí, nosotros tenemos cierta tendencia. Y hay un enemigo que anda a nuestro alrededor. Oiga, este como que le gusta tal cosa, ¿cierto? No sé, por poner un ejemplo, este como que le gusta el trago. Y uno sale por ahí de pronto el viernes o va camino al trabajo y se encuentra un amigo que uno, uy, este man, ¿de dónde salió? Tanto tiempo no lo veía.
y va y le hace una invitación quizás a uno, acompáñeme allí, tal cosa, no sé, por poner cualquier cosa, y termina uno por ahí quizás en un bar embriagado, ¿cierto? Y uno cree que eso es casualidad. Mentiras, mis hermanos, nosotros tenemos un enemigo a nuestro alrededor y él está pendiente, está maquinando. Porque Satanás, mis hermanos, él cae del cielo, ¿sí? Él pasa de estar en la gloria con el Señor a las tinieblas, ¿cierto? De ser exaltado, cae al pecado, y él conoce su fin, ¿cierto? Él sabe que él no puede ganar sobre Dios, y él tiene un propósito, y es tratar de llevarse a los que más pueda a ese lugar de tinieblas que dice la Biblia que él va a ser lanzado, pero él no quiere irse solo, y él sabe que nosotros tenemos perdón del Señor si verdaderamente nos arrepentimos. Entonces él trata de tenernos engañado con todo eso que escuchábamos ahorita que nos comentaba Alexis y demás, en cualquier otra cosa, con tal de que no pongamos nuestra mirada en el Señor. Y él crea maquinaciones para distraernos, para engañarnos y alejarnos de Dios. Y aún en los hijos de Dios él puede actuar. Miren lo que pasa con Pedro. ¿Se acuerda de Pedro ese pasaje cuando Pedro le dice al Señor, ahí en Mateo 16, vamos a leerlo, Mateo 16, en el 21. Dice el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquí está Satanás, mira, actuando por medio de Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Pedro era un discípulo del Señor, ¿cierto? Y eso muestra para nosotros que Satanás también puede tentarnos a nosotros, hermanos, no solamente a los del mundo. Y Satanás siempre va a intentar impedir la obra del Señor en nosotros. Así como él intentó impedir la obra de Cristo, aquí por medio de Pedro, pero antes también nosotros vemos que Satanás mismo intentó tentar al Señor, ¿cierto? Y le ofreció ciertas cosas que ahorita vamos a ver de pronto un poco mejor, ¿sí? Por medio de Judas. ¿Qué tenía Judas en su corazón? Amor al dinero, codicia, ¿cierto? Que hizo Satanás, pues le puso allí en bandeja de plata tantas monedas por medio de los escribas y demás, y llegó a entregar a su maestro, tristemente. Vendió a su amo por dinero, Judas. Y el tema de Ananía y Zafira también. Bueno, uno tiene que tener mucho cuidado cuando se tratan temas de dinero y demás, porque de verdad esta es una de las áreas con las que Satanás más hace caer personas, hermano. Debemos estar atentos, ¿cierto? Porque nosotros de pronto, ciertas cosas de pronto no nos parecen tan graves, pero mis hermanos, el Señor a nosotros nos manda a ser luz de este mundo. Y nosotros como cristianos deberíamos ser correctos en todas las cosas, ¿sí? Pero de pronto a nosotros no nos parece tan graves quizás descargarnos una película pirata, ¿sí? Quizás eso no es tan grave, ¿sí? Como quizás si vemos más grave, no sé, de pronto, qué sé yo, maquillar un impuesto o hacerme cosas pues, quizás para pagar menos, ¿sí? Detrás de eso muchas veces, mis hermanos, está Satanás. Es una de las artimañas que él utiliza. Nosotros como cristianos deberíamos estar atentos a eso, hermano. A veces uno le parece una bobada, ¿verdad? Ciertos temas, ¿sí? De pronto, no sé, me pirateé la cuenta del Netflix, ¿sí? Debemos ser conscientes de esto, que a la final esto es robar, hermano, ciertamente. O sea, si usted se pone a pensar, detrás de eso hay una empresa que tiene empleados y todo este tema. No deberíamos ser tan laxos en estas cosas, no deberíamos ser como tan ligeros y poner eso delante del Señor, en lo pequeño, ¿cierto? En lo poco y en lo mucho nos juzgará el Señor. Debemos ser fieles en todas las cosas, no solamente quizás de pronto con esas que son muy vistosas y demás, pero aún con las pequeñas también nosotros debemos estar atentos y debemos orar al Señor también por ser correctos con todas esas cosas. Amén. Entonces les decía, a Satanás le gusta navegar con el viento, mis hermanos, dice el hermano. Él va de aquí para allá para acá. Leamos Job. ¿Cómo empiezan las tentaciones de Job? ¿Recuerdan? Vamos allá al capítulo 1 de Job. Dice el 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto es tremendo porque miren que Satanás, aún estando en la tierra, al parecer él tiene
posibilidades aún de ir al cielo donde está el Señor, ¿cierto? Y aún tiene la posibilidad de hablar con Dios, a pesar de que está acá. ¿Sí? Él ve ciertas cosas acá y las puede ir allá y hablar de lo que está viendo. Y hacer peticiones y decir cosas respecto a esto que él ve aquí en la tierra. ¿Sí? Pero miren que gracias al Señor, porque Satanás no puede hacer nada sin su autorización y nosotros lo hemos reflejado aquí, ¿cierto? Y dice el 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sí? Entonces nosotros nos damos cuenta aquí en este versículo que Satanás efectivamente anda de aquí para allá y mirando, ¿cierto? Dice nuestro hermano Matthew Henry respecto a este versículo, no lo voy a seguir leyendo, pero pues nosotros sabemos lo que viene más adelante ahí, ¿cierto? De cómo Satanás empieza a tentar a Job con todas estas situaciones, ¿sí? Pero miren lo que dice Matthew Henry. Las aflicciones de Job comenzaron por la maldad de Satanás, con el permiso del Señor, para propósitos sabios y santos. Hay un espíritu malo, el enemigo de Dios y de toda justicia, que continuamente está procurando alterar, descarriar y, si le fuera posible, destruir a los que aman a Dios. Mis hermanos, si Satanás y si Dios se lo permitiera, Satanás es un ser tan poderoso que si Dios se lo permitiera, él pudiera descarriar la tierra y tirarla contra el sol y matarnos a todos, ¿sí? Gracias al Señor en su misericordia que él no se lo permite. Pero Satanás tiene un poder tremendo, hermano, y si nosotros le damos cabida, él puede venir sobre nosotros y acabarnos la vida. Sí, debemos estar atentos a sus maquinaciones. No sabemos cuán lejos, dice el hermano, continúa diciendo el hermano, no sabemos cuán lejos puede extenderse su influencia, pero probablemente mucha inestabilidad e infelicidad de los cristianos se puede atribuir a él. Mientras estemos en la tierra, estamos a su alcance. Por eso nos concierne estar sobrios y alertas. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios. ¿Sí? Esa palabra sobrio, mis hermanos, Juanpa nos hablaba acerca de esto hace 8 días, ¿cierto? Y pues en parte tiene que ver con el tema de la embriaguez y demás, pero tiene también que ver, mis hermanos, con estar siempre con nuestros 5 sentidos puestos. ¿Sí? O sea, tomar decisiones atentos a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? Ustedes imaginan, no sé, una persona bajo la influencia del alcohol, pues al volante, por ejemplo. ¿Sí? Eso no es una buena idea. O sea, no es una buena idea que una persona borracha maneje un carro, ¿cierto? Porque uno ve las consecuencias de estas cosas. ¿Sí? Entonces dice Pedro, sed sobrios, ¿sí? Estén atentos, ¿sí? No se entretengan con ciertas cosas y velen. Estar alerta, estar pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no duerme, hermanos. Y a veces nosotros nos descuidamos, ¿cierto? Y ponemos la mirada en otras cosas y se nos olvida que Satanás está ahí. Y eso debería llamarnos a estar atentos, hermano, a estar alerta, ¿sí? Para el mundo esto incluso suena a ficción. Hay personas que de hecho ni creen en Satanás. Peor aún, ¿sí? Imagínese usted estar en manos de su peor enemigo y que usted ni siquiera reconozca que su peor enemigo existe. Imagínese cómo puede terminar eso, las trampas que él le puede poner y usted ni por enterado. Está peleando una batalla, pues, en la que usted está con todas las de perder, ¿cierto? Entonces debemos estar atentos, debemos estar alertas y velando, ¿sí? ¿Cómo nos tientan? Miren esto. Muchas veces si nosotros estamos en prosperidad, él nos tentará a negar a Dios. Le decía, debemos tener mucho cuidado, sobre todo con el tema del dinero. A veces nosotros pasamos por situaciones de pronto de escasez o algo, o quizás alguno de nosotros conoció al Señor de pronto en una escasez económica. ¿Ha escuchado eso? De pronto yo estuve en una situación tal, y eso me permitió acercarme a Dios. Yo he visto testimonios como esos de hermanos, ¿sí? Pasaron por esta situación y eso los llevó de pronto a acercarse al Señor. Pero cuando de pronto están por allá arriba y de pronto no tienen necesidad de ciertas cosas, escasamente uno sí se acuerda de Dios, si es que se acuerda, ¿sí? Porque como yo tengo todo cubierto, mi trabajo me da, qué sé yo, todo está funcionando bien, entonces uno no se acuerda del Señor en esos momentos, ¿sí? Entonces a veces este tipo de cosas nos llevan a negar al Señor, el estar bien a veces, en ese sentido, pues tristemente a veces
no conviene. Por eso muchas veces el Señor, pues, yo quizás lo veo de esta manera, puedo estar equivocado, pero a veces yo creo que el Señor, pues a ciertos hermanos no les permite tener pues, temas económicos y demás. Yo creo, hermano, en cierto sentido, porque el Señor está guardando a esos hermanos, ¿sabes? Yo lo he visto de esa manera, ¿sabes? Porque de verdad, mis hermanos, el tema del dinero es de mucho cuidado. O sea, nuestro corazón es tan engañoso que nosotros podemos desviarnos tan fácil. Quizá el Señor, amén, Señor, si tú me permitiste aquí, amén, gracias, sí, porque quizás me estás guardando de algo que no me conviene, ¿cierto? Y el Señor nos guarda. Si están en la adversidad, los tentará a desconfiar de Dios. Cuanto alguna enfermedad, alguna cosa, y uy, Dios como que se olvidó de mí, ¿cierto? Dios como que ya no me escucha. ¿A usted le ha pasado eso? Usted como que ora y como que no siente la respuesta del Señor y quizá usted está pasando por la situación más difícil de su vida y Dios como que como que usted no siente que Él está ahí. Sí, yo tengo una hermana pues en la carne por parte de mi papá y yo le hablo al Señor y eso y ella me ha manifestado eso. Ella me dice, es que yo siento como si Dios se hubiera olvidado de mí. Yo hablo con Él y yo hablo y no. Y yo oro con ella y yo le digo, estar atenta a eso, sí, busca un lugar donde congregarte, busca algo que te pueda ayudar a que no te quedes pensando en eso, porque ahí el enemigo puede venir y alejarla más del Señor y quizás terminar lejos del Señor, quizás apostatando contra Él incluso. Si su conocimiento es débil, los tentará a tener pensamientos bajos de Dios. ¿No le pasa eso? Que a veces duda del Señor. ¿Sí? ¿Será que esto sí? ¿Será que? Pero ¿sabe por qué pasa eso, hermano? Porque muchas veces desconocemos la palabra, ¿sí? Y no conocemos lo que el Señor ya hizo en su palabra por medio de personas débiles, por medio de personas. Y al desconocerlas, pues empezamos a dudar de Dios. Pero si vamos a la palabra y vemos lo que Dios ha hecho por medio de su pueblo, a veces con seres humanos rebeldes, seres humanos que no quieren saber nada de Él, y aún así Él actúa. Si nosotros conocemos esas cosas, eso nos va a permitir a nosotros, pues no estar en debilidad de pensamiento. Amén. Y si Dios no está de acuerdo con nosotros, con lo que estamos haciendo, Satanás nos tentará a levantarnos en contra de Dios. ¿Visto eso? Pero ¿por qué dicen que lo que yo estoy haciendo está mal? Y Satanás está ya al oído, no, sí, está bien, ¿cierto? Y ha venido 1, 2, 3 y le ha dicho, oiga hermano, sí, no tome trago, no tal cosa, sí, no dé testimonio, sí, no tal cosa, no sea grosero con su esposa. Pero ¿cómo así? Y uno cree estar bien, hermano. Y mentiras, que está bajo el engaño de Satanás y él está ahí haciéndonos creer esas cosas. Amén, el Señor nos ayude, hermano. Verdaderamente uno estar atento porque de verdad que nuestro enemigo anda alrededor, anda ahí mirando a ver cómo nos desvía, cómo nos debilita, cómo sacar provecho para que nosotros nos alejemos del Señor, no crezcamos en nuestra fe, ¿sí? Porque a los del mundo pues Él los tiene ahí, están con Él, pero a los que ya no estamos con Él, sino que estamos con el Señor, Él quiere afligirlos, ¿sí? Él quiere destruirlos, Él quiere verlos caídos, ¿sí? Que no crezcamos, que nos alejemos de la iglesia, muchas veces. ¿Para qué vas allá? Si Dios está aquí también. ¿Cierto? Estar atentos, mis hermanos. Nuestro hermano Thomas Brook en el libro también dice, del poder, la malicia y la destreza de Satanás proceden muchos de los complots, artimañas, estratagemas y maquinaciones que matan las almas en el mundo. Ese es su propósito, destruirnos y llevarnos a su mismo estado. ¿Sí? Él sabe que Él no tiene perdón de los pecados, Él quiere vernos a nosotros destruidos, mis hermanos. Vamos a estar atentos a eso. Por eso Él siempre trata de engañar al mundo, para tenerlo ahí bajo su engaño y que no busquen el Señor. Sobre todo en esta fecha, ¿no? Lo que hablamos ahorita, este tema del Halloween y todo eso, y Alexa decía, pero es que están engañados, sí, efectivamente están engañados. Sí. Y créanme, hermanos, detrás de eso hay un ser, que muchos de esos ni siquiera se les pasa por la cabeza que es. Y para él mejor, porque pues imagínense esa ventaja que él tiene, ¿sí? Contra aquellos que ataca y aquellos que está atacando ni por enterados ahí, que tienen el peor enemigo que puede haber sobre esta tierra. Dice nuestro hermano también, tiene varias estratagemas para atraer a las almas al pecado
y varias conspiraciones para alejar a las almas de todos los servicios santos y celestiales, y varias estratagemas para mantener a las almas en una condición de luto, tambaleo, duda y cuestionamiento. Tiene varias estratagemas para destruir a los grandes y a los honorables, a los sabios y a los doctos, a los ciegos y a los ignorantes, a los ricos y a los pobres, a los cristianos reales y a los nominales. ¿Ha visto eso? Yo les he contado varias veces y siempre pues traigo el ejemplo de nuestro hermano Rabbi Zacarías, ¿no? Dice allá los sabios. Hermano Rabbi pues fue un hermano que dio defensa de la fe del Señor y el Señor lo utilizó y viajó por muchos países y demás. Pero él se alejó tanto de la iglesia, enfocó tanto en su ministerio que al final de su vida él fallece y se dieron cuenta pues que él había estado cometiendo adulterio con varias muchachas y demás. Y qué triste eso. ¿Y eso por qué pasó? Porque él dio cabida a las artimañas de Satanás. Quizás Satanás en algún momento no se reúna para qué, si dedíquese a su ministerio, defienda la fe, que es lo importante y tal. Y se enfocó tanto en esto, mis hermanos, que se alejó. Justo la semana pasada hablamos con los hermanos también de este hermano de Argentina, ¿no? Un hermano que se llama Santiago, que defensa de la fe y demás. Y esta semana que pasó se declaró católico y demás. Entonces, hermanos, debemos estar atentos, ¿sí? Incluso a veces teniendo el conocimiento y todas estas cosas. A veces dice que el conocimiento muchas veces nos envanece y nos ciega el entendimiento, más que de pronto abrirnos y entregarnos más al Señor. Terminamos más ensimismados en nosotros mismos y tomamos decisiones pues que nos llevan a lugares que no deberíamos estar, ¿sí? Y detrás de eso, hermanos, muchas veces está Satanás, ¿sí? Ese hermano que comentó de Argentina dejó de congregarse. Y entonces su canal de YouTube y demás y tal, y ya, y una cosa y la otra y tal, tal. Y ahí está. Parece que esa es la real y todo, y uno pues... O sea, triste, sí, es triste que, pues, que hermanos queridos pasen estas situaciones. Pero es porque uno da cabida a eso, hermanos. No debemos dar cabida al diablo, hermanos. Debemos estar atentos, debemos estar orando. Continúa diciendo nuestro hermano, en un momento dado se abstendrá de tentar para que nos creamos seguros y descuidemos nuestra vigilancia. En otro momento parecerá que huye para hacernos sentir orgullosos de la victoria. En un momento él fijará los ojos de los hombres en los pecados de los demás y no en los suyos propios, para poder enaltecerlos. ¿Le ha pasado eso? Uy, pero es que, no, mentira, yo no estoy tan grave. No, ese hermano sí que mejor dicho, ¿cierto? A veces nos comparamos con los que están a nuestro alrededor. Y de pronto sin saberlo, hermano, el que está detrás de esas adulaciones es Satanás. Uy, que usted no está tan mal, sí, mire esos hermanos en la iglesia, uy, esos sí están peor que usted, imagínese que esos, y eso está ahí, no, sí, uno se siente tranquilo, ¿cierto? Para poder enaltecerlo. Dice, en otro momento puede fijar sus ojos más en las gracias de los demás que en las suyas propias para desanimarlos, o sea, lo contrario. ¿Sí? Uy, ¿no le ha pasado? Uy, mira, los hermanos están creciendo, ¿no? Yo no aporto nada, ¿sí? Yo no tengo ningún don. ¿Qué será mi papel en la iglesia? ¿Cierto? Mi hermano, ahorita que estoy en Villa, un hermano comentaba esta situación y él se cuestionaba eso. Él llegó a un momento en el que le decía al Señor, Señor, o sea, ¿cuál es mi don? ¿Sí? ¿Cuál es mi papel en la iglesia? Porque él sentía que no hacía nada en la iglesia. Como que yo estoy ahí, voy, vengo, y él decía, le preguntaba al Señor como que, no, yo no toco la guitarra, yo no canto, yo no tal. Y a veces nosotros llevamos nuestra vida al Señor como a actos, ¿cierto? A que, mientras yo estoy aquí, entonces yo estoy en la iglesia y estoy participando, entonces creemos que eso nos está ayudando. Pero el hermano llegaba a esto y él decía, el Señor me decía lo siguiente, tu papel en la iglesia es parecerte cada día más a mí. Y él decía, Señor, tremendo, sí, porque él ahí descansó. Él entendió que no se trataba de tocar una guitarra, él ahí entendió que no se trataba de pronto quizás de llevar la palabra, él entendió y descansó de que su papel en la iglesia es parecerse más a su Señor. ¿Cómo? Pues si su Señor se lo permite y es su trabajo, qué sé yo, pues abrir la puerta. Sí, pues amén, ¿sí? Está pareciendo más a Cristo, mis hermanos. Entonces no nos sintamos achicopalados en ese sentido porque eso a veces lo usa Satanás para, ¡pum!, acabarnos,
¿sí? Uy, yo no aporto nada, yo no tal cosa. Hermanos, ¿está buscando parecerse más al Señor cada día? Amén. ¿Sí? No se sienta agobiado por esas cosas que de pronto usted percibe, que los demás ya están. El Señor con cada uno de nosotros trata diferente, hermanos. ¿Sí? Cada uno tiene un proceso distinto. Quizás para algo que para mí ya hoy día es fácil de llevar. Quizás de pronto para un hermano está luchando y eso. Yo desde este punto de vista como lo veo, no debería, ¿cierto? Como, oye, hermano, sí, rápido, crezca, no, deje de... No, hermano, es un proceso totalmente distinto. Que el Señor, obviamente debemos buscar no quedarnos ahí. No, es que yo estoy aquí, pero lleva 10 años, hermano, en lo mismo. ¿Sí? 15 años y todavía. Buscar crecer en esas cosas, ¿sí? Dejar esas cosas ya de lado y pues sí. Obviamente eso va a conllevar un tiempo y con cada uno el Señor va a tratar diferente, pero no debemos por qué sentirnos mal por eso, hermanos. Amén. Y algunas otras artimañas, hermanos. Miren esto. Desafiar la palabra de Dios. ¿Ha visto que Satanás hace eso? Génesis 3. ¿Recuerdan eso? Esas son las tácticas de nuestro enemigo. En Génesis 3 dice Satanás, ¿con que Dios os ha dicho? Dios no dijo de esa forma, ¿cierto? Y yo de verdad lo puedo, y póngase a pensar el tono, hermano. No solamente, o sea, a veces uno tiene que leer la Biblia tratando de entender la forma, ¿sí? De las palabras que se están diciendo. Oiga, ¿cómo pudo haber dicho esto? Si Satanás no llegó y de pronto le dijo, ¿con que Dios ha dicho? No. Yo creo que él lo hizo mal. ¿Con que Dios os ha dicho? No, pues ¿cómo se les ocurre? ¿Sí? Exacto. No puede ver el tono de sarcasmo en esta frase. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Cierto? Tremendo, ¿no? Eva reconsideró lo que entendía de Dios. Oiga, sí, ¿no? Quizás no sea tan malo. ¿Cierto? Probemos eso. A ver qué pasa. Enos aquí. A raíz de la decisión que Eva, a raíz de lo que Satanás le susurró a Eva. A raíz de que ella se dejó tentar. ¿Sí? Y eso pasa hoy día también. ¿Con que Dios, ¿se ha visto eso? ¿Con que Dios os ha dicho, ¿sí? Que la homosexualidad es mala? No. ¿Sí? Y hay iglesias liberales incluso ya, y crean su propia Biblia y todo, y quitan todos los versículos, obviamente, pues que no les conviene y que hablen de este tema. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Cierto? ¿Dijo realmente Dios que hay solo dos géneros? Varón y hembra los creó. Sí, sí lo dijo, ¿cierto? Pero Satanás viene y dice, ¿cómo se les ocurre? Sí, ahora usted puede ser binario, 80 y pico creo que van ya. Mis hermanos, tremendo. O sea, él está ahí atento a ver dónde puede sacar provecho. Sí, él no duerme, él está ahí. ¿Cierto? Tremendo. Vamos a Lucas, hermano. Lucas capítulo 4 y veamos ahí lo que padeció nuestro Señor. Sea atento, hermano, no se duerma. 4. Voy a ir desde el 1 y voy a ir poquito a poco hasta el 13, ¿listo? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, Lucas 4. ¿Ven? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado, ¿por quién? Por el diablo. Ahí está, sí, ahí está el tentador, a Jesús. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ahí está, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿será que Satanás no sabía que Jesús era hijo de Dios? Claro que lo sabía, ¿cierto? Él lo sabía, pero miren Satanás cómo tuerce las palabras y cómo es de astuto, mis hermanos, para hacer caer a nuestro Señor. Sí, él sabía que era el hijo de Dios. En Marcos ahí dice que los demonios le conocían. Y no deja hablar a los demonios porque le conocían. ¿Se acuerdan de ese versículo? Claro que le conocía. Sí, él él sabía que él era el hijo de nuestro Señor. ¿Ven? Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros a esa tentación de Satanás? Sino de toda palabra. ¿Ven lo importante de estar en la palabra, hermanos? Jesús lo sabía y la conocía, ¿cierto?
Tremendo, ¿no? Él desafía nuestra identidad. O sea, Satanás hace de esa manera. Satanás sabía quién era Jesús, pero él elige un momento en el que Jesús estaba débil para tentarlo. ¿Sí? No sé, uno ve que Satanás siempre trata como de aprovechar esos momentos donde nosotros somos más frágiles a sus tentaciones, y ahí viene y nos ataca, ¿cierto? Y así Él es con nosotros. Si usted fuera realmente un cristiano, mire, Dios lo socorrería en esta situación. Si usted no estuviera pasando por esto. Y oiga, sí, ¿verdad? Y empezamos a dudar del Señor y de su poder. ¿Cierto? ¿Le ha pasado eso? Oiga, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué a mí, no sé, me pasa esta enfermedad? ¿Por qué a mí tal cosa? Y empezamos a irnos como en contra del Señor. Dudamos de nuestra identidad, mis hermanos. Y eso muchas veces lo hace Satanás. Él tuerce las escrituras. Satanás lo dice. Ahí miren ahí el 10 y el 11 lo que dice. Bueno, voy a continuar leyendo y voy a llegar hasta el 10 y el 11. Y le llevó el diablo al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Ven lo que yo le decía, que Satanás pudiera, hermano, él hace estrellar la tierra contra el sol? Miren que él, al Hijo de Dios, dice, y le llevó el diablo a un monte alto. O sea, Satanás tiene esa capacidad, de mover cosas, por lo que vemos ahí. ¿Sí? Coger llevó al Señor a otro lugar. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. A quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está nuevamente Jesús apoyándose en dónde, en la palabra, hermanos. Y le llevó a Jerusalén, lo puso allá, lo llevó a otro lugar, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y te guardarán, y en las manos te sostendrán, que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sí? Como láncese que pues él va a mandar a los ángeles. Él cita la escritura, pero si ven que la cita como con otro fin, como sacada de contexto, ¿cierto? Como buscando ponerla a su acomodo para que nosotros caigamos en su tentación. ¿Ven? Debemos estar atentos a eso, mis hermanos. Una de las artimañas del diablo es omitir partes claves de la escritura para tergiversar su significado y adaptarlo a su agenda. ¿Se ha visto eso hoy día? Pastores de la prosperidad sacan a Dios, ¿cierto? Y todo es dinero, y todo es dinero, y todo el tiempo es lo mismo. Teología liberal, lo que les decía. Cogen la Biblia, hacen su propia traducción y quitan todos los versículos que condenan el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es amor y solo hablan del amor de Dios, lo que comentábamos ahorita. ¿Ha visto eso? ¿Cierto? Testigos de Jehová, le quitan la divinidad al Hijo. Imagínense. O sea, ya imagínense eso, hermanos. ¿Sí? Y la unicidad, niegan la Trinidad. Entonces uno puede ver muchos ejemplos de este tema, que Satanás toma las escrituras, las tuerce y por medio de un ¿cómo es que es la palabra? Se me va en este momento, un creador de herejía, un heresiarca, dice Jair, un heresiarca, ¿cierto? Alguien que está dispuesto a todo este tema y crea su propia doctrina. O sea, toda la iglesia de ahí para atrás estuvo equivocada todos los años, y lo correcto es lo que él empieza a decir y la nueva revelación que Dios le ha dado de allá en adelante. Y se han nacido muchas herejías. Debemos estar atentos a estas cosas, hermano. Así nos tienta Satanás. Y Satanás muchas veces también nos tienta por medio de nuestros familiares. Hay un libro que es bien conocido de nuestro hermano C.S. Lewis. Él escribe un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Lo ha escuchado? Es una historia ficticia donde lo que trata este libro es acerca de dos seres. Uno es un demonito, por decirlo así, que está en entrenamiento por un demonio mayor, ¿sí? Entonces el demonio mayor, que se llama Screwtape, y el pequeño se llama Orugario, él trata como de instruirlo en tácticas para hacer caer a los seres humanos. Y tienen un enemigo, y ese enemigo pues es Dios, ¿sí? En la tercera carta él escribe lo siguiente,
Que son varias cartas, carta 1, 2, 3, así son varias. Y en la tercera miren lo que él dice. Es frecuente que cuando dos seres humanos han convivido durante muchos años, cada uno tenga tono de voz o gestos que al otro le resulten insufribles e irritables. Explota eso. Le dice el demonio que está destruyendo al demonio más chiquito. Haz que tu paciente, o sea, nosotros, los seres humanos, somos el paciente de ellos, ¿sí?, sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre. En esta carta que le está hablando, se habla de un hermano que vive con su mamá. Entonces él dice, explota eso. Dice, levantar la ceja que tiene su madre, que aprendió a detestar desde la infancia. Y déjale que piense lo mucho que le desagrada. ¿Se le ha pasado eso de pronto con un familiar? ¿Sí? Usted sabe que a mí eso me molesta y porque siempre lo hace. ¿Le ha pasado eso? Hermano, muchas veces Satanás está ahí, mire lo que dice el hermano, aprovechándose de esos momentos para sacarnos de nuestros cabales, ¿sí? ¿Por qué deja las chanclas ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, siempre, hermanos, ¿sí? Siempre es lo mismo. Eso pasa, hermanos. Debemos estar atentos a eso y decirlo en amor, no salirnos, porque podemos dar cabida a que Satanás entre aún en medio de esas cosas tan pequeñas. Sigue diciendo el hermano, déjale suponer que ella sabe lo molesto que le resulta ese gesto y que lo hace para fastidiarle. Aún no lo haga. Tremendo, ¿no? Si sabes hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca le dejes sospechar que también él tiene tonos de voz y miradas que le molestan a su madre de forma semejante. Sí, a veces es de aquí para allá, pero se nos olvida que de allá para acá también. Pero, no, que le la chancla, pero usted también dice. Sí. Ahí está el detrás. En la vida civilizada, siguiendo el hermano, a cosa semejante, perdón. Como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. Dice, en la vida civilizada el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que sobre el papel parecen totalmente inofensivas. Las palabras no son ofensivas, pero en un tono de voz, en un momento en que resulta poco menos que una bofetada. Es que no es lo que dice, es cómo lo dice. Y uno quizás lo dijo y la otra persona lo malinterpretó, de pronto no tenía la intención de decirlo, ¿cierto? De esa forma. Oye, pero yo no quise decir eso. No, es que usted lo dijo. Perdón, si lo dije de tal manera, ¿cierto? No quise. Debemos no entrar de pronto quizás en ese, porque ahí viene Satanás, hermano. Esa es una de sus artimañas. Y crea discordia, ¿sí? Crea problemas, pronto con nuestra esposa, esposos, hermanos, madres, padres, tíos, ¿sí? Pensemos antes de hablar, hermano. Entonces, a veces lo entendimos de una manera, pero realmente eso no era lo que se quería decir. Amén. Mi hermano, usted nos ha hablado de que Satanás nos puede tentar, nos puede destruir por medio de sus artimañas. ¿Qué hacemos? Y ya para ir concluyendo, mis hermanos, podemos hacerle frente a Satanás, mis hermanos. ¿Sí? Él está ahí, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso también en el cielo. Amén. Cosas que podemos hacer. Para combatir las artimañas del diablo, los seguidores de Cristo debemos permanecer vestidos de la armadura de Dios, mis hermanos. Vamos a Efesios 6. Vale, el 9 del 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay una provisión del Señor. Vestíos toda la armadura de Dios, de su palabra, mis hermanos. No dejemos de estar en la palabra del Señor, hermanos. Tratemos de sacar el tiempo. Yo sé que a veces es difícil, y sobre todo en una ciudad como Bogotá, donde de pronto uno ya se levanta y empieza esa jornada acelerada del trabajo, el corre-corre y demás. Mis hermanos, pero de verdad saquemos tiempo para buscar al Señor diario en su palabra, hermano. Así sea
que leamos un capítulo de la palabra al día, mis hermanos. Eso trae un refresco, un alivio a nosotros y nos permite estar fortalecidos en el Señor. A veces pasamos por situaciones durante el día y créanme, nosotros vamos a la Biblia de pronto quizás antes de dormir y el Señor ahí trae ese aliento, ¿cierto? Nos anima nuevamente, nos hace saber que Él está con nosotros. No dejemos de estar en su palabra, tengamos esa disciplina, mis hermanos, ¿sí? Ahorita en una clase nos decía, hermanos, cuando yo vivía en el mundo, yo me preparaba para el mundo, es decir, me preparaba el viernes, me ponía la ropa, tal, me echaba la plata al bolsillo y me iba para el bar para irme a trasnochar allá, ¿sí? Entonces uno invertía ese tiempo ahí, malgastaba ese tiempo y amanecía uno, ¿cierto? Allá. Mis hermanos, ahora en el Señor, ¿sí? Invirtamos tiempo en las cosas del Señor. Estemos en su palabra, estemos atentos, ¿sí? Porque aún hay promesas del Señor para aquellos que hacemos esto, ¿sí? Y esto nos va a guardar a nosotros de las acechanzas del enemigo, amén. Debemos permanecer inmensos en su palabra, mis hermanos, para reconocer el engaño de Satanás. ¿Por qué Jesús lo pudo combatir? Porque él conocía la palabra, ¿sí? Si Jesús no hubiera conocido la palabra y Satanás la conociendo, porque él la conoce, el problema es que él la tuerce. ¿Sí? Alguien dijo, el diablo nunca es tan peligroso como cuando trae una Biblia debajo del brazo. Y eso es cierto, hermano. Debemos estar atentos porque Satanás puede mostrar a nosotros cosas, lo que veíamos, ¿sí? Negar la Trinidad, quitarle la divinidad al Hijo. Y terminamos creyendo esas cosas. ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra. Es lo importante de estar en ella. Ya nos va a guardar a nosotros de esa acechanza de Satanás, de torcerle y demás. Amén. Cuando nos demos cuenta de que hemos sido atrapados por las artimañas del diablo, hermanos, debemos arrepentirnos rápidamente y encontrar ayuda espiritual, mis hermanos. Arrepentámonos de eso, apoyémonos en los hermanos. ¿Sí? Hay hermanos sabios que nos pueden ayudar. Hay hermanos que llevan muchos más años caminando con el Señor que nosotros. Nos pueden dar un consejo. No nos resistamos, no seamos orgullosos, mis hermanos. En nuestra humanidad vamos a fallar, ¿sí? Pero eso no debería ser motivo para afligirnos y quedarnos allí, sino por el contrario, motivarnos a, oiga, voy a buscar un consejo, voy a buscar un hermano. Apoyémonos en la iglesia, mis hermanos. La iglesia siempre va a estar ahí dispuesta a escucharnos, a ayudarnos. Sí, de pronto a veces unos más que otros, ¿sí? A veces entendiendo que hay hermanos que cargan con ciertas situaciones que de pronto no tienen el tiempo como de pronto si otro hermano lo tiene. Busquemos a esos hermanos preciosos. Amén. Dice el Salmo 37, 23, 24, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Recuerde eso siempre, hermano. Usted no está solo. Dios está con usted. Si usted dispone su corazón en medio de las tentaciones, Dios va a venir y lo va a ayudar. ¿Cómo? No lo sé, pero créame que el Señor va a encontrar la manera y la forma de venir y ayudarlo a usted ahí. ¿Por qué? Porque usted es su hijo y Él dice, o sea, ¿quién de mis hijos y quién de sus hijos? Si le pide un pez, le dará, ¿cierto? Una serpiente, creo que es que dice, ¿cierto? Así es nuestro Señor, Él tiene cuidado de nosotros, no estamos solos en nuestras batallas, no nos dejemos creer ese cuento de Satanás, porque eso es lo que Él quiere, hacernos sentir que Dios se ha olvidado de nosotros cuando pasamos situaciones difíciles. Amén. Santiago 1:12, voy a ir así rapidito ya para ir cerrando, amén. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ven que hay promesas del Señor a quienes resistimos, a quienes vamos hasta el final. Sí, Pablo nos manda a correr también allá en Corintios. Corred de tal forma que la obtengáis. Corramos esa carrera, apoyados en nuestro Señor. Amén. El Señor está atento a nosotros. Simón, Simón, dice ahí en Lucas 22, 31, 32. Mirad que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fuera trigo. Pero yo, nuestro Señor está ahí, ¿sí ve? Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ahí está el Señor intercediendo por nosotros. Romanos 8, 31, 32. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, mis hermanos. Lo más precioso que Dios puede tener es su Hijo y nos lo dio. No se crea eso de Satanás, ¿sí? No se deje creer que usted está solo, hermano.
Él está con usted. Si le dio a su Hijo, ¿cómo no le dará cualquier otra cosa ahorita? Amén. Y 1 Corintios 10:13, lo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y miren esto, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin que podráis resistirla. Es una promesa de Dios, crea eso, hermano. Sea cual sea la situación que usted esté pasando, yo la desconozco, pero créame que Dios lo va a ayudar a salir de ahí si usted se dispone, ¿sí? Si usted está en su palabra, si usted lo busca, ¿sí? Dios se agrada de los humildes. No lo resistamos, busquemos al Señor. Sigamos buscando al Señor. Amén. Cuando el Señor sostiene nuestra mano, mis hermanos, las artimañas de Satanás no pueden dañarnos. Y Él se va a ir. ¿Por qué? Porque estamos agarraditos de la mano de Dios. Porque Él es el que nos sostiene. Debemos estar atentos a eso. Y debemos orar al Señor que nos permite estar en sus palabras y ser fortalecidos para que cuando Satanás se levante contra nosotros, podamos estar firmes y no caigamos en sus artimañas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado del compartir de tu palabra. Gracias porque tú la has confirmado, Señor, porque tú has traído una advertencia para tu iglesia, Señor. Es por ahora la última vez que me concedes estar aquí y has puesto esta carga en mi corazón antes de salir de la localidad, Señor, y te ruego que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que esto que se habló hoy aquí quede en el corazón de nuestros hermanos, que podamos estar atentos, Señor, que podamos velar, que podamos buscar de ti en tu palabra. Tú nos has proveído todas las cosas, tú nos has regalado todas las cosas, Señor, y sabemos que si estamos contigo, las acechanzas del enemigo no podrán contra nosotros, Señor. Padre, ayúdanos y nos encomendamos a ti en este día, Señor. Gracias, Padre, por este precioso tiempo. En el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Dios mío, te alabaré. Oh Dios, Dios mío, te alabaré. Oh Dios, Dios mío, te alabaré.